Buenas noches, una nueva edición del Tábano Entrevista. Hoy estamos con Franco Bagala. Un tema que se lo trae, ya con él hicimos hace un año, ¿no? Lo de la caída de las torres. Sí, el 11 de septiembre. 11 de septiembre. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que se los trae, que es que nunca fuimos al espacio. Todo tuyo, a ver, ¿cómo es el tema este? Bueno, para dar inicio tendría que empezar un poco cronológicamente. Como sea. Así que, ¿por qué no empezar a hablar de los dichosos viajes a la Luna? Bueno, sí. De los viajes de Apolo. Sí. Sucede algo curioso porque cuando uno pregunta a la gente cuál fue la mayor hazaña en la historia de la humanidad, la respuesta es automática. La llegada del hombre a la Luna. Cuando uno pregunta cuál fue la mayor hazaña en la historia, sale eso. Y entonces cuando uno repregunta, ¿pero en serio te crees que llegaron? Ahí se quedan en un lugar incómodo. Porque la mitad o más de la mitad se quedan tildados y dicen, y sí, la verdad es que nunca volvieron, ¿no? Claro, con la sombra, con la bandera que flameaba. Hasta que yo hace un poco tiempo llegué a ver un accidente que hubo en el estudio de filmación, que se les cayó unos reflectores, qué sé yo. Sí, eso da risa. Bueno, el oficial Noico dijo que eso a lo mejor lo prepararon y que no era un video original de Apolo, porque siempre está la disputa. El problema de discutir el material existente respecto de la bandera, respecto de la sombra, la iluminación, los fondos superpuestos como Stanley Kubrick, o sea, es todo muy burdo. Sí. Pero eso da lugar a discusiones sin fin. Entonces yo enfoqué mi investigación acerca de las omisiones, que son muchas y que no deberían, porque cualquier historia, si vemos que despega un avión, nosotros vemos que despega y aterriza. Eso. El final de la película con las misiones espaciales nos las han escamoteado. Y el hombre llena estos vacíos con la propia imaginación, con el relato y con la ciencia ficción, que nos muestra cosas que damos por hechas y no existen. Así que también le puse atención a cómo funcionan las máquinas, porque el desconocimiento que hay sobre el funcionamiento del motor cohete es tan grande que la gente cree que con un motor cohete se puede hacer lo mismo que con un motor de aviación, como un helicóptero, y en realidad no es así. Eso, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver esos detalles. Lo que quiero aclarar aquí es que lo que vamos a tratar no está fuera del entendimiento de nadie que no tenga un nivel secundario. Yo no vengo aquí a hacer formuleo, no vengo aquí a despejar ecuaciones ni a marear a nadie con planteos teóricos, sino con conceptos. Es decir, el que tenga dudas, invitado está al foro del video y yo voy a responder ahí a las preguntas que hagan falta, siempre que se hagan desde el lugar del respeto. Sí, no, eso por supuesto. Porque hay mucha gente que se siente atacada emocionalmente, porque hay un vínculo emocional hacia estas cosas. Y a mí no me interesa discutir eso, sino que me interesa discutir los hechos. O sea que cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier discrepancia lo plantean a través del foro de YouTube. Bueno, primero hablando del tema Apolo hay que derribar dos mitos que son los que normalmente la persona medianamente o mal informada saca. El primero es que es imposible guardar el secreto. Y esto en realidad atañe a cualquier conspiración. Se dice que en Apolo trabajaron cerca de 140.000 personas. Ahora, estas 140.000 personas, en su gran mayoría, pertenecían a las empresas contratistas a las que Apolo les encargó los distintos componentes del cohete. O sea, NASA no fabricó el Saturno V. No. Sino que fueron cantidad de empresas. La Grumman hizo el módulo. Bueno, hay historias que son para la risa porque el traje de astronauta lo hizo una fábrica de corpiño. Se llama Playtex. No sé si existe la compañía todavía, pero lo hizo una fábrica de su tía. No, es que lees la historia, porque está en internet. Si ponen Space Suite Playtex, sale la historia y dice que es tan loca esta historia que parece una película. Eso, lo dicen que parece una película. Reloj de prueba, ¿no? Bueno, que a todo esto yo quisiera ver y no he encontrado la demostración de un traje espacial dentro de una cámara de vacío. Se inflaría como el dibujo de Michelin, ¿viste? Sí. Y explotaría porque no hay manera de que soporte la diferencia de presión. No hay un solo demostración experimental de cómo funciona un traje de astronauta dentro de una cámara de vacío. Y nos dicen que estos señores están en el vacío y flotando. En fin. Volviendo al tema de guardar el secreto. La NASA funciona como cualquier estructura piramidal
cualquier empresa, un banco, es una estructura piramidal. Entonces el empleado de banco, el cajero, el tesorero, jamás van a saber, serán los últimos en enterarse el día que el dueño del banco decida vaciarlo y reventarlo. Caso Apolo sucede lo mismo. A mí me dan los planos, yo tengo un torno, una rectificadora, me dicen, vos me tenés que hacer este buje, tal medida, tal tolerancia, tal material, yo lo hago, tomá. Uy, yo participé en el programa Apolo, sí. Vos después lo viste por televisión igual que el resto y decís, sí fueron a la luna, porque yo trabajé en el proyecto, no tiene nada que ver. Solamente quienes comandaron eso, y es la cúpula que maneja todo, es quien realmente entiende toda la trama. Lo mismo para el 11 de septiembre o cualquier caso que se trate. Siempre es la cúpula la que maneja el secreto. Entonces no es necesario guardar el secreto. No hay secreto que guardar, porque la gente no tiene noción de lo que sucedió a pesar de haber trabajado en el proyecto. No, pero el caso ese que vos decís del tornillo, sí. Vos me cagás un tornillo a mí y me decís que para el Apolo. Claro. Después yo lo usé para la cortadora de pasto. Ahora, vos te creíste que era para el Apolo, sí. Mismo, tomemos la empresa. Sí. La Grumman hizo el módulo lunar. ¿Les consta que el módulo está en el espacio? No, por supuesto. Eso ya está fuera No hay un secreto, sí, fuera de la gente, competencia sí. de ellos. Así funciona la cosa. Sí. El segundo gran mito tiene que ver en que la estafa no se pudo haber realizado porque los rusos hubieran puesto el grito en el cielo. Y eso es una estupidez porque son parte de la estafa. Ellos también hicieron estafa. Ellos arrancaron con la estafa con el Sputnik, siguieron con Gagarin, siguieron con el... Ellos llevaron la perra laica y después la primera mujer, Valentina Tereskova, y el otro. De manera que Estados Unidos no hizo otra cosa que montarse en la estafa. Y el tercer gran mito, que me viene ahora a la mente, es el que dice que era mucho más fácil llegar a la luna que simularlo. Y eso es una tontería, porque está demostrado que Estados Unidos está a la vanguardia en materia de efectos cinematográficos, de la industria de Hollywood. No hay quien lo... Es una barbaridad. Bueno, es que eso lo dicen. No, lo dicen. Yo vengo debatiendo en Foro del Mundo y me dicen, es muy común que la gente diga era más fácil ir a la luna, y la gente que dice eso no tiene idea lo que es ir a la luna. Si te meten en películas de ciencia ficción donde te comes todo ahí adentro. Y están hechas en un estilo... A la gente le gusta estudiar historias y le gusta creérselas. Ah, no, eso es otra cosa. Esa es de la debilidad humana. Y Apolo es una gran historia, en donde si uno va con la lupa, yo podría estar toda la noche hablando solo de Apolo, así que voy a mencionar 2 o 3 cosas y sigo, porque si no... Bueno, esto respecto del mito. Después vamos a ver en qué sentido la Unión Soviética y el resto del mundo forman parte del mismo esquema de engaño. Para entender esto tenemos que compararlo con cualquier otra estafa internacional que ya tenemos todos asumida. Ejemplo, la llamada lucha contra las drogas, en donde quienes dicen combatirla explotan el negocio. La DIA. Y a caballo de eso, la CIA, bueno, las grandes agencias y bueno, y después cantidad de gente, políticos, jueces. Sabemos que esto abarca la CIA manejaba toda la droga en la guerra de Vietnam, en Indochina, todas. Está contraprobado eso, publicado y todo. Sí. Bueno, y la gente ya tiene asumido que eso es una estafa, pero supone que como Apolo forma parte del ámbito de, digamos, la ciencia, entonces los científicos no se iban a montar en la estafa. Pero la actitud del científico es, si yo leo el programa Apolo y lo leo en plan de creyente, lo leo como una historia y los detalles se me pasan de largo. Cuando uno tiene un análisis crítico de una cosa, es como agarrar un análisis crítico de la Biblia. Sí. Si yo soy pastor evangelista, yo voy a decir, bueno, muchachos, y entonces yo voy a leer y vamos a hacer una oración. Ahora, cuando vos lo lees en forma crítica, vas a 2 o 3 libros anteriores y decís, Mateo dice una cosa, Romano dice la otra, ¿qué pasa que hay contradicciones? Y si planteas contradicción, te va a decir, vos no puedes dudar. Y ya entras en un lugar molesto. O sea, la gente se maneja en modo creyente. Y el científico, mejor dicho, el cientificista, que es el que pone a la ciencia en el altar, le ha dedicado a la ciencia la misma visión que el religioso le da a su culto. Son lo que David Icke decía a los opumismos, ¿no es cierto? Porque ambos tienen una actitud creyente. El científico dice, no, porque está todo demostrado. Sí, vamos a hablar de las demostraciones. Y cuando yo empiece a exponer estas cosas, a mí me van a venir con argumentos supuestamente científicos a buscar la respuesta. Yo he buscado en sitios web de Apolo y no he ido a los Estados Unidos, pero no creo que suponga ninguna ventaja. Porque además, y todos lo sabemos, se han perdido los videos originales de Apolo. Eso es increíble.
Entonces, que alguien que conteste a mí, ¿cómo puede ser que la mayor hazaña en la historia del hombre falte la documentación principal? Esto inicia en el año 2004. 2004 es el año en que se siniestra el Columbia, que es el segundo transbordador que sufre el accidente. ¿No? Entonces se desata una especie de histeria entre los NASA lovers allá, porque dice, ¿qué está pasando? Que allá hubo una crisis con el Challenger que supuso años en que Estados Unidos no lanzó más ningún transbordador al espacio para investigar qué pasó, para darle vuelta al asunto. Entonces, claro, empezó un reclamo en toda la web reclamando que revivieran el Saturno V. Después de todo había sido el cohete más exitoso de la historia. ¿Y por qué no actualizarlo con las nuevas tecnologías y hacerlo volar? Aquí que el Discovery Channel hace un documental referido particularmente al tema del Columbia, pero abordan también esta demanda popular, digamos, de los NASA lovers diciendo, vamos por el Saturno V. Y entonces aparece un notero en la agencia espacial y un directivo allí que se presta al reportaje, contesta la pregunta de por qué no volver a hacer volar el Saturno V. Y entonces el hombre dice, y es un problema porque los planos detallados de la fabricación de ese cohete ocupaban cantidad de bibliotecas y bibliotecas y bibliotecas. ¿En qué año dijo eso? Esto fue en el 2004. Ya había computación. No, pero se supone que la documentación original de Apolo son biblioratos con carpetas y todas esas cosas. Estamos hablando de los planos. Pero pasar eso en la computadora es... Aparentemente no se hizo, porque el hombre no dijo. Por supuesto que no se hizo. Él no dijo que eso fue digitalizado, porque si estuviera digitalizado diría acá está. Por supuesto, no fue digitalizado. Pero él tiene que justificar que no está. Entonces, ¿qué dice? Que cuando se culmina el programa Apolo en el 72, vienen los vuelos de encuentro con los rusos, Soyuz Apolo, después viene Skylab y después viene toda la serie de los vuelos de los transbordadores. Estamos hablando de 2004. Y entonces el hombre dice, sin sonrojarse, que todo eso ocupaba mucho lugar, había mucha papelería y en algún momento eso se movió de lugar y bueno, de algún modo los planos originales, los planos detallados estamos hablando, de Apolo se perdieron. Se perdieron, o sea, nadie puede, ellos mismos no pueden volver a fabricar su cohete. Si alguien puede tragarse esto. Y estamos hablando... eso no puede tragárselo a nadie. Ojo, porque si uno entra a los portales de NASA, lo que hay es el DSPS. El DSPS del módulo está. Te lo muestran ahí, te empiezan esto es esto, esto es esto. No. Los planos, ¿qué supone? Los materiales, las medidas, las tolerancias. O sea, si yo tengo que mandar a fabricar algo, tengo que tener las especificaciones técnicas. Eso se perdió. Se perdió. Y después viene el tema de las películas. Hace unos años, 3, 4 años, porque hasta ese momento es como que no se sabía, era una cosa... ¿Qué pasó? Se publica que las cintas se perdieron porque las regrabaron. Ahora yo me pregunto una cosa. No, sí, esto sea ridículo, pero atención con esto. Apolo se filmó en película de celuloide, porque la cinta no se puede regrabar. O sea que el hombre que dijo esto no tiene noción de la tecnología de la época. En la tecnología de la época estaba la transición entre la válvula y el transistor. El teléfono era un lujo. En Buenos Aires, más de la mitad, si vos te acordás de la década del 60, más de la mitad de los domicilios de Buenos Aires no tenían teléfonos particulares. Era uno por barrio. Uno por barrio. Teléfonos públicos había en casa. Sí, pero uno por barrio, dos por barrio. Bueno, y una cámara, una filmadora, era un lujo. Sí. Una Super 8 la tenía un millonario, uno de esos turistas que viajaban a Estados Unidos. Sí. ¿Quién compra? Una Super 8 que era la cinta finita así. Apolo usó 35 milímetros. 35 milímetros. Bueno. Y la parte magnética se usaba y se sigue usando para el audio. Es así que se regraba, pero el video es imposible regrabarlo. Entonces, ¿cómo regrabaron la cinta? Es una cosa que no tiene... Negativos eran. Claro, se revelaba igual que una película de fotografía. Negativos. Exactamente. Y ellos dicen que la regrabaron. O sea que esto ya... Ahora, cuando dijeron eso, no se pusieron colorado, ¿no? No, la cara de piedra, una cosa... Es como el robot que lo programan y sale y habla. Entonces hay que tragar con todo esto. En fin. Hay una imposibilidad técnica manifiesta de que Apolo haya funcionado. Yo particularmente me puse a estudiar el motor cohete, de las características de cómo funciona.
Nosotros estamos familiarizados con ¿qué? Con los vehículos con que nos movemos diariamente. El motor a explosión, el automóvil, camión, todas sus variantes, vehículos marinos, submarinos, de superficie, aviones, helicópteros, etc. El motor cohete funciona de una manera muy diferente porque lo más parecido es el motor de aviación. Pero ¿qué pasa? El motor de aviación es mucho más flexible. Es decir, un avión de despegue vertical horizontal, como el Harrier, ya estaba en desarrollo en los años 60. ¿Cómo hicieron los ensayos los hombres de Apolo? Uno supone que hicieron un prototipo equipado con motor cohete para practicar el descenso en la Tierra, porque hay que probar si funciona eso. Más allá de que en el banco de pruebas hubo toda clase de problemas reflejados en los propios documentales de NASA. Pero no me voy a extender con esto. Resulta que los hombres de Apolo les hicieron un prototipo armado en caño de aluminio, una estructura ligera, y en lugar de meterle un motor cohete le pusieron un motor vectorizable, un turborreactor como el de cualquier avión. Porque claro, el motor de avión, al ser controlable el impulso, se puede aterrizar suavemente. El motor cohete básicamente es fuerza bruta. Lo que nosotros vemos en infinidad de videos es el motor, o sea, el cohete despegando y yéndose para arriba. Y después, ¿cómo sigue la película? Relato. Y bajar no lo ves nunca. Relato. Si nosotros observamos el ARSAT, la filmación del ARSAT, que cualquiera la puede buscar en YouTube, vemos el lanzamiento, vemos 1 minuto, 2 minutos de video, en donde el cohete se hace una selfie a sí mismo, siempre enfocando hacia abajo, nunca la cámara en la nariz. Nunca. Y en un momento dado se hace la transición, en donde cortan la transmisión y entra el CGI, la animación computada, en donde te muestra cómo sale el satélite, cómo sigue la historia. Yo ya no creo más en dibujo animado porque dejé esa etapa. Entonces yo quiero ir a los hechos. ¿Por qué no muestran la secuencia completa del video? El tema es que el motor cohete, al tener 2 bombas de alta presión y que tienen que estar sincronizadas ambas, es muy difícil controlar el impulso. Los primeros ensayos hechos con prototipos no tripulados, porque nadie se iba a animar a ir arriba de una de esas cosas, datan de los años 90, en donde empresas contratistas, no la propia NASA, presentaron sus proyectos, hicieron sus pruebas, con una tasa de fracasos y éxitos más o menos parecida, y eso se abandonó antes de finalizar esa década. Y solo recientemente, hacia finales de 2015, empieza SpaceX a retomar eso con las computadoras potentes de ahora, a fin de controlar el empuje y conseguir lo que nadie ha conseguido, y menos en la era de Apolo, que es posar suavemente a un vehículo con motor cohete. Así que alguien me explique cómo hicieron los hombres de Apolo a controlar el impulso del motor cohete allá en la Luna, en un motor que nunca probó además funcionar. Y que a todo esto, si vemos el poco video que hay, porque la cobertura es muy mala, cuando despegan Apolo 16 y 17 de la Luna, vemos la parte de ascenso que se desprende, que es el regreso a casa, ¿no? Y vemos que sube y no hay llama en el escape. O sea que lo han levantado de una soga, de una cadena, no sé. No hay llama. Y la llama tiene que ser visible si el motor cohete está actuando. Para colmo de males, debajo del módulo no hay ninguna señal de acción de cohete. Si vos usás aire comprimido, así, para hacer un experimento uno, ¿no? Contra un suelo arenoso lleno de polvoriento, vas a tener una ondanada y dispersión radial. Y el polvo va a volar por todas partes. Uno fotografía las patas del módulo, no hay un grano de polvo. Onda que al módulo lo han colgado de una grúa y lo apoyaron en el terreno. Pero es muy burdo esto. Porque las señales tienen que estar. Si actúa un motor cohete, tiene que estar quemado ahí donde actuó, dispersado el polvo, y el polvo por todas partes. Es más, el testimonio de los tripulantes del Apolo 12 es que cuando descendieron había tanto polvo volando por todas partes que casi aterrizaron a ciegas. Y después están las fotos de la pata del módulo y están con ese papel regalo que le ponen a todo ridículo. No hay una mota de polvo. Entonces, cuando ya la misma escena te está diciendo eso, cuando no hay a la fecha, estamos 2018, ni un solo vehículo fabricado, ni por la NASA, ni por particulares, ni por ningún país del mundo, capaz de aterrizar mediante motor cohete. Lo harán con un motor de aviación, eventualmente con una hélice.
pero el motor cohete no sirve. El motor cohete es fuerza bruta, se usa para hacer despegar aviones, después se desprenden, pero no sirve para aterrizar. Quienes crean que sirve han visto demasiada ciencia ficción. Yo les pido que investiguen y que encuentren el material que yo durante años he buscado y no he encontrado. Esto para redondear más o menos el tema Apolo, que puedo seguir hablando. Apolo 13, lo que charlábamos el otro día en el café. Si no crees en la numerología, explícame por qué tantos números 13 es la única misión que anduvo mal. Hubo 9 misiones que alcanzaron la órbita lunar, desde el Apolo. 9 y 10 que alcanzaron la órbita y después las 7 que continuaron. Había una posibilidad 9 que la mala suerte le aconteciera al 13, y no es porque yo le esté atribuyendo al 13 la mala suerte, sino que mundialmente ese número reconocido es cabalístico además, que corresponde a la mala suerte. Y la cosa se pone espesa cuando sabemos la fecha del siniestro, el 13 de abril de 1970, otro 13 nos pusieron. Y la hora de despegue fue las 13 horas 13 minutos. ¿Y esto es coincidencia? No, y estos hijos de puta han modificado la hora de despegue. Yo tengo la captura de pantalla donde figura las 13 y 13, y si uno va a la Wikipedia ahora dice 12 y 13. Cuando empezó a hacer ruido de que había tantos 13, modificaron la hora de despegue y la pusieron un año antes, una hora antes. Yo tengo la captura de pantalla con las 13 y 13 horas de despegue. ¿Cuántas posibilidades había de que tantos números coincidieran, considerando el significado que tiene además? Después, que no voy a entrar en detalle de lo que fue el plan de vuelo y el bote salvavidas, pero una historia ridícula, absurda, que no tiene ni siquiera la más mínima lógica. Dejando por un lado el tema Apolo, podemos comenzar a hablar de los viajes espaciales en general, porque el tema es que no hemos ido al espacio. Observando los lanzamientos de los cohetes, me llevé una sorpresa porque, claro, yo tengo formación en astronomía, años de estudio, yo fui fanático de las misiones espaciales, pero nunca me llamó la atención. Hasta que un día, dando vueltas en alguna publicación terraplanista, pusieron, porque ellos están moviendo mucho todo el tema del fake del espacio, entonces uno siempre encuentra información valiosa, más allá de que comparta o no todas las premisas, como estamos diciendo. Y era una composición de imágenes donde veíamos distintas trayectorias de cohetes, unas 6-7 trayectorias, tomadas en modo bulbo o larga exposición. Entonces vemos la trayectoria que hace el cohete con el fuego y vemos siempre una parábola. Y yo pensé, vaya, serán todos así. Entonces empecé a prestar atención a distintos videos, a mirar uno y otro, y veo que todos, el cohete Saturno hizo lo mismo, la B-2 alemana hizo lo mismo. Es un patrón general de que todos los cohetes se elevan, se inclinan y acaban volando en modo horizontal. Entonces yo me puse a buscar un video con algún cohete volando en modo vertical desde que despega hasta que se pierde de vista. No encontré ni uno. La versión oficial, por supuesto, tiene un argumento para defender esto. Dicen que hay que ir a la órbita, sí o sí, hay que ir a la órbita, porque es una manera de ahorrar combustible. Yo me pregunto lo siguiente: si la unión entre dos puntos, el camino más corto es una línea recta, y esto se da en todos los casos, porque es una ley, no lo estoy inventando, ¿cómo es posible que en el espacio esa ley no cuente? Y que sea negocio y ahorro de combustible darle toda una vuelta a la Tierra. El plan de vuelo de Apolo, si uno lo mira, es de locos. Las principales etapas, tenía 3 etapas el cohete. Tenemos el cohete en el alto así, la tercera etapa es la que lleva al módulo. Las 2 principales etapas del cohete se descartaron en darle la vuelta a la Tierra. Y me dicen que eso es ahorro de combustible. Y después, cuando uno ve el plan de vuelo, ponen la Luna acá, la Tierra acá, la ida y vuelta la hace el cacharrito ese, el módulo de servicio. ¿Con qué propulsión? Con combustible mágico. Esa es la magia del espacio. Ahorró combustible descartando las 2 principales etapas y luego hizo el viaje de ida y vuelta con el módulo de servicio. Que alguien me lo explique, por favor. ¿Nunca dijeron con qué propulsión lo hicieron? No, el propelente era... El Saturno V tenía queroseno y oxígeno líquido. Después los módulos utilizaban hidracina, que era un
era un combustible nuevo que recién se estaba testeando, que tuvo muchos problemas en su desarrollo, incluido un accidente que tuvieron que evacuar a todo un pueblo porque hubo un escape de gas, fue un desastre. Era tan corrosivo que si el motor se apagaba no se podía volver a encender porque quedaba inutilizado. ¿Cómo es posible que hayan volado con eso? Por acá 800.000 kilómetros de vuelta. ¿Sí? ¿Con qué combustible? No, con la inercia, porque ellos, es todo teórico. Ellos dicen que cuando se alcanza la velocidad de escape, vos apagás motor y vas por inercia. Ya ahí no cuenta la gravitación, la Tierra no tira más. Es muy loco Y todo vos esto. lo vas guiando así y va apuntando allá. Por inercia llega Un por planeador. inercia. No sé, Un planeador. llega solo por inercia. Porque como no hay fricción de aire, por eso el módulo es una lata envuelta en papel de regalo y cartones pegados con cinta, que uno lo ve y piensa, esta gente habrá tratado de extremar a ver hasta dónde llega la estupidez humana para tragarse esto, porque si uno lo mira se ríe. De hecho, es el día de hoy el módulo no está expuesto como el mayor logro tecnológico, sino el transbordador. El transbordador figura como el sumum de la ingeniería humana, y no el módulo, que lo esconden casi por vergüenza. A mí me gustaría ver, aunque sea una prueba, cómo levita eso en el aire. Nada más que se eleve del hangar y que baje. Me encantaría ver eso. Lo único que vemos son réplicas en los museos. Nadie lo vio volar y esas maquetas ridículas que se mueven en el espacio con una tecnología que, sinceramente, Stanley Kubrick en 2001 se lució al lado de lo que se lucieron los tramoyitas de Apolo. Por lo cual yo creo que Kubrick no tuvo nada que ver con la tramoya de Apolo, sino que lo hicieron ellos con una tecnología que ya existía y bueno, no le fue muy bien. Por esa es la razón por la que esconden los videos originales, porque si nosotros nos estamos riendo con lo que tenemos, imagínate si tuviéramos el celular original, veríamos los cables, notaríamos la diferencia de los diferentes fondos y todos los trucos que han hecho que son absurdos. Así que bueno, estábamos en el tema de la trayectoria de los cohetes. Me encontré con un solo ejemplo de un video hecho por particulares, en donde el cohete que vamos a ver no tiene un sistema direccional como los cohetes convencionales, o sea, no tiene motores de maniobra porque se trata de aficionados que juntaron plata para hacerle el vuelo de prueba. Entonces quiero que veamos en video este único ejemplo que yo encontré en internet de un cohete que intenta y logra un vuelo vertical. A ver qué es lo que vemos. El cohete despega y lo que hace es empezar a girar. Bueno, este giro hace que la Tierra no se pueda ver en modo estable y es debido al sistema de control. Como es un cohete barato, utiliza un sistema de vuelo que se llama yo-yo spinning, en donde el cohete gira sobre sí mismo, por lo tanto gira el fondo del cohete. En estos momentos no estamos viendo el audio, sino simplemente siguiendo lo que es la secuencia. Porque lo primero que se produce es una disminución del sonido a medida que se aleja de la atmósfera y llega un momento que ya no escuchamos el cohete. Y a los pocos segundos de vuelo vamos a ver lo que sucede con la trayectoria de esto. Ahí está diciendo que se va a golpear el domo en 3, 2, 1. El cohete detuvo su giro y su ascenso bruscamente. Encontró un límite superior. Bueno, lo que esto viene a significar es que hay algún tipo de barrera allí arriba, que podría ser de tipo electromagnética, a lo mejor un fluido más denso, que le impide seguir el ascenso. Pues también llama la atención que con la propulsión que lleva ese cohete no se haya destrozado al pararse. No, porque contrariamente a lo que dice hitting the dome significa golpe en el domo, y muchos escriben allí en el foro y en distintos lugares de discusión que no golpea nada porque no se rompe. Es cierto que no golpea, pero ¿qué detiene su marcha? Otros dicen se quedó sin combustible. Epa. Si vos dejás de acelerar tu auto y pones punto muerto y el coche sigue, y eso que hay rozamiento, ahí arriba está la ley de inercia, de manera que si se agota el combustible el cohete sigue subiendo hasta que lentamente va perdiendo velocidad. Aparte el giro se detiene de golpe. Si no hay puntos de apoyo, ¿cómo puede detenerse en seco? Sí. Es muy extraño.
Lo curioso es que no hay... Eso no sea, porque ese estuvo arriba y el giro también. De las dos cosas. Yo no alcanzo a adivinar qué es, porque si está entrando a un elemento de mayor densidad que el aire, que no es exactamente agua, no sé qué puede ser un gas, pero lo que sea es como si fuese un dulce de leche, en donde entra y ahí se queda. Ahora, en la pantalla decía que había subido 73 kilómetros. No, 73 millas. Eran 117 kilómetros. 117 sí, kilómetros, bueno, sí. muy bien. ¿Qué hay a 117 kilómetros? ¿Cuánto mide la atmósfera terrestre? ¿Qué hay allá arriba? Bueno, allá arriba no se supone que llegue nadie. Porque ¿La atmósfera hasta dónde llega? ¿Hasta qué altura llega la atmósfera más o menos? Lo que pasa es que la atmósfera tiene distintas capas. Si vos hablas de lo que es el aire, se va enrareciendo. Ya en los 10.000 metros una persona tiene dificultad de respirar, porque a 10.000 metros el aire es un tercio de la densidad a nivel del mar. Y luego se va enrareciendo más y más. Por eso los aviones, el techo de vuelo de un avión de combate, que estamos hablando de altas prestaciones, anda por los 25.000 metros. Y si mal no recuerdo, el Mi-25 tiene el récord mundial que anda casi en los 30.000 metros. Y hasta ahí llegan los aviones. Y se supone que la cota en la que vuelan los cohetes, que repito, vuelan en modo horizontal, anda en ese orden o un poco más, 40.000, 50.000 metros. Ya desde tierra se ven los bastante pequeños y uno cuando ve en los videos se ve el cohete chiquito volando en modo horizontal hasta que, bueno, corta el video, porque tampoco hay un seguimiento. Si se quisiera hacer el seguimiento de un cohete, se lo sigue durante toda su trayectoria desde tierra, no hay ningún problema. Porque donde hay océano vos ponés un barco filmando, donde viene lo seguís filmando con telescopio como sea, y vos seguís todo el derrotero del cohete. No lo hay, porque ahí es donde entra el relato. Parte del relato, y ahora retomamos con el tema Apolo, pero a todas las misiones espaciales, y esto tiene que ver de cómo nos hemos conformado con ver simplemente el principio de la historia. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos enseguida. ¿Qué decía recién Bueno, estábamos hablando de lo que es el regreso a casa de las misiones tripuladas. Existe una maniobra que es un auténtico relato, de esto sí que no hay nada más que relato, que nos habla del regreso a casa de la tripulación y se llama la reentrada atmosférica, en donde se supone que la cápsula, que tiene en la parte de abajo, en el transbordador, en la panza, un compuesto mediante asbestos, corcho y demás cosas, en el caso de transbordador eran cerámicas, que estaban hechas para resistir la fricción atmosférica. Y nos hacen creer, y esto es realmente absurdo, que un objeto que viene volando a 28.000 kilómetros por hora, que es la velocidad orbital con que supuestamente andan los satélites, las naves espaciales y demás, es capaz de frenar mediante nada más que la fricción del aire a velocidades menores del orden de los 500 kilómetros por hora, inferiores a esta inclusive. De 28.000 a 500. Porque tiene que permitir la apertura de un paracaídas. Si venís volando a velocidad del sonido, el paracaídas revienta. Aparte entraría una bola de fuego también. Sí, bola de fuego que nadie vio ni fotografió. De una día nos hicieron creer, con la misión Apolo, que uno de los que dirigía en la NASA el tema de la refrigeración del Apolo era un argentino de Caballito. El tema de la refrigeración, que el aire... Pues si entra a 3.500 grados de temperatura en la atmósfera, ¿cómo refrigerás eso? No, bueno. Bueno, pues yo te pregunto, ¿cómo refrigerás esa es la una bola pregunta, de fuego? Esa es la pregunta para los científicos, porque además, ¿cómo mantiene la estabilidad? Porque calculemos que está colocando, si vos tenés la cápsula que es un cono, y la base es la parte que ofrece más resistencia al aire, de manera que si a vos te está frenando el aire, lo normal es que eso que viene volando se tienda a colocarse en la sección de menos resistencia, que es el cono, apuntando hacia adelante. Ahí morirían todos.
Aparte la maniobra se la describe como muy compleja, porque dicen que cuando vos venís acercándote a la atmósfera, si venís muy cerrado, chocas como una piedra y te matás. Y si venís un poquito más abierto, en el ángulo errado, rebotás y vas al espacio. ¿Y no tenés que hacer lo mismo que cuando haces la salida de hacer la órbita? No, es que vienen orbitando y entonces vos tenés que entrar, porque vos venís en órbita. Vamos a suponer que la Estación Espacial Internacional, porque esto es actual, las tripulaciones salen. No nos interesa saber el regreso, ¿sabés lo que nos muestran? Que vos recordarás a Apolo, la cápsula bajando en paracaídas, Sí, la tiran desde un avión. Sí, no, por supuesto. Pero sí. vamos. Sí. Entonces, a mí nunca me cerró eso de que venga a 28.000 kilómetros y tenía que de golpe bajar a 500 kilómetros. es todo teórico. Hay un modelo teórico que dice que sí, hasta lo calculan, pero Ahora, una pregunta al margen de todo esto. A ver, el cuerpo humano, adentro de esa lata. a la fuerza G. Por eso, desde 28.000 a casi 600 kilómetros. Terminan aplastados. Sí. Terminan aplastados. Bueno, tendrán un recurso antigravitatorio. Ya no sé, empezamos a hablar de tecnologías tipo Star Trek, si queremos, y ya nos vamos al carajo. Seamos realistas. ¿Qué pasa con el regreso a casa de cualquier tripulación? Y a mí me hacen creer que esos idiotas que están en la Estación Espacial Internacional están haciendo algo. Esto es patético. Esto es patético y tengo que decirlo porque yo supongo que la tripulación espacial, que es una élite de masones en realidad, son todos actores, deberían estar haciendo algún trabajo. Porque no cualquiera llega a astronauta. Es una élite, nadie estudia para esto, no es una carrera. ¿Y qué vemos? Vemos gente haciendo piruetas, siempre la pirueta, malabarismo, juegan con gotas de agua, después aparece otro señor en el video diciendo que hay que tener mucho cuidado con el agua porque si hay muchos circuitos delicados y si hay un cortocircuito y después ellos joden jugando al ping-pong con una gota de agua. Sí. A mí me quedó eso de la pirueta una cosa increíble que vieron la foto. Creo que había 3 astronautas metidos dentro de la cápsula y alternativamente hacían piruetas de a uno. ¿Cómo es que hacía haciendo pirueta uno y el de al lado se controla, el del medio, el de la punta, terminaba ese y empezaba el otro? Sí, una coreografía todo. Una coreografía. Las mujeres con los pelos así y riéndose y se señalan el pelo así. Yo digo, bueno, es un show para oligofrénicos porque han llegado a extremar tanto la estupidización. ¿Eso a qué conduce a la estupidización colectiva? Porque cuando vos te tragás eso y decís no importa, todo esto es real, ya te convertiste en un estúpido. Porque no podés tragarte eso. Porque lo que uno supone es que cuando hacen la filmación adentro, muestren, a ver, yo soy un microbiólogo, yo estoy trabajando en este experimento, como acá no hay gravedad, entonces estoy trabajando con el cultivo de esta cosa, aquel otro haciendo, no sé, una soldadura en condiciones de ingravidez, miren lo que consigo, nuevos materiales, no sé, algo que tenga que ver con el conocimiento humano. No, lo que vemos allí es a 3, 4, 5 idiotas haciendo, y bueno, y después están los fallos digitales, que de eso ni voy a hablar porque está lleno en internet, de los errores de la puesta en escena, del chroma key, la pantalla verde y toda la... De eso no tengo necesidad de hablar, pero simplemente ver lo que es la puesta en escena y realmente uno siente vergüenza ajena del nivel de estupidización colectiva que alcanza el cientificista, porque el cientificista lo repite. Hace poco fue el lanzamiento del Tesla, el auto espacial, ¿lo viste? El coche de rojo. No. Lanzaron el Tesla al espacio. Elon Musk, que es el que está trabajando con el cohete SpaceX, lanza un coche al espacio y nos muestran al coche con la Tierra de fondo. Y yo lo primero que vi, antes de ponerme a buscar los glitches y qué sé yo, a mí me aburre estar buscando defectos digitales. Porque lo primero que me salta a la vista es un auto mal iluminado, o sea, iluminado artísticamente. Nosotros acá estamos con iluminación artificial. Este nivel de luz, incluso más pobre, se usó para iluminarlo al auto. ¿Para qué? Para que luzca elegante, sensual. El tipo fabrica autos. Está bien, comercialmente está bien pensado, porque vos ves las curvas del auto y una iluminación así. El auto está fuera de la atmósfera, no está el efecto atenuador de la atmósfera. Como mínimo ese auto debería brillar lo que brilla un auto al sol del mediodía en un pleno de verano, enero. Porque estamos hablando del espacio, da igual que el sol esté arriba o al costado. Lo que esté iluminando tiene que ser un flash, no esa cosa iluminada apenas. Ya solamente viendo el auto, prescindiendo de la tierra que está de fondo, yo veo eso y digo, esto es
una maqueta más como las de Apolo, simplemente que pusieron un auto. Y nos dicen que le dio un par de vueltas a la Tierra y salió volando hacia Marte. Y que ahora no sabe muy bien dónde está, porque no pueden decir que está a tantos kilómetros. Parece que perdió el rumbo, no sé qué pasó. No, te pido que leas. Space, el Tesla, búscalo porque te vas a reír. Y la gente está defendiendo el auto y a mí me agarran a puteada porque yo pongo en dudas el auto. Hubo incluso un youtuber, que no lo voy a nombrar, que dijo: terraplanistas, esta es la prueba definitiva que ustedes están hundidos, y defiende al Tesla. Digo, ese no es un lugar correcto, porque toda la actividad espacial es una completa macana y una mentira. Y ahí lo estamos viendo. De manera que no encuentro ninguna evidencia de que realmente se haya ido al espacio. Así que no sé cómo digerir todo esto. Pues sí que hay una barrera. Hay un límite superior cuya naturaleza se desconoce. Yo invito a que a la gente que le inquiete esto empiece a poner en foros. En realidad habría que escribir a las agencias espaciales, pero sabemos que ellos no se van a hacer eco No, para nada. de estas cosas. Pero partiendo, por ejemplo, de este cohete que mostramos recién, que 117 kilómetros se paró, se frenó. Arriba de eso, de la estratosfera, ionósfera, ¿a qué altura están de la Tierra, más o menos? Donde está lleno de energía, donde Tesla quería sacar energía para la Tierra. ¿A dónde está todo eso? Se supone que lo que ellos llaman la altura de órbita, estamos hablando de 200 a 400 kilómetros. En ese rango están orbitando lo que supuestamente son miles de satélites. Ahora viene el tema de los satélites. Pará. Entonces quiere decir que este cohete llegó a casi la mitad de la distancia mínima esa. Pues sí, entre 200 y 300 kilómetros. Sí, la cota de 300 kilómetros es inalcanzable. Es inalcanzable. Se supone que lo que cubre a la Tierra, considerémoslo como popularmente se lo conoce como cúpula o domo, porque no se me ocurre otra cosa. Las culturas antiguas nos hablaban de él. Y sería bueno que la humanidad, el hombre moderno que está inmerso en toda esta arrogancia de creer que el conocimiento del pasado era todo mitología y que el hombre actual es el hombre ilustrado, empezara a darle un poco de bola a los que eran los modelos cosmológicos del pasado, en donde muchas culturas inconexas entre sí en tiempo y espacio muestran modelos similares. Si existe un límite superior, esto nos lleva a cuestionarnos la forma de la Tierra, que puede ser o esférica o plana. Entonces hablaríamos de una esfera dentro de otra, o simplemente de un límite superior del que no nos han hablado. Pero allí hay mucho para estudiar, porque mientras tanto nos siguen contando los cuentos del espacio de gente que no ha ido a ninguna parte, y hasta se está poniendo en duda la existencia de los satélites orbitando. ¿A cuento de qué? Yo tengo imágenes que después podemos adjuntar sin ningún problema, de globos que han caído con su satélite colgando, globos estratosféricos. Y si alguien me dice, hey, los GPS y las imágenes meteorológicas, sí, son globos estratosféricos con su satélite, su caja con paneles solares. Se acabó. Entonces dirán, no, porque esos son del programa de Google, no sé qué. Basta, loco. Mostrame un satélite orbitando allá arriba, filmado desde tierra o entre ellos, porque se supone que nosotros tenemos ojos en el cielo. Yo empecé a estudiar astronomía cuando era adolescente. En realidad de pibe, porque yo tengo recuerdos de Apolo, de la época en que se lanzó, como yo era un pendejo, yo tenía 10 años, pero yo estaba atento a los detalles. Recuerdo anuncios que se hicieron de cómo iba a ser el alunizaje y de cómo finalmente fue. Y en donde el relato iba por un lado y la realidad después de los hechos iba por el otro. Y al recordar estas cosas, recuerdo también las ondas planetarias y las fotos que nos llegaban, que el otro día lo comentábamos en el café. Fue principios de los 70 cuando llega la sonda Júpiter, la Pioneer 10, con la famosa placa de los seres humanos y qué sé yo. No, sí. En la revista Sky Telescope aparecía en alta resolución la imagen ocupando toda la página. Y yo cuando lo vi me quedé, y en esa época yo creía todo, porque todavía no me lo cuestionaba. Vi cosas raras de Apolo, pero yo estaba en plan creyente. Cuando me encuentro con en esa época no había internet, claro, años 70 no existía internet. Entonces yo me tuve que ir a una biblioteca de la Asociación Amiga de la Astronomía a buscar la revista. Y yo fui a ver las fotos. Y era la pintura de un artista. Yo lo vi y me dije, no, esto.
Júpiter. Júpiter. Y yo tengo ahora una imagen que descargué hace poco de Júpiter, que es una esfera de aproximadamente 1 metro con un tipo que está ya toda la franja, la está terminando de dibujar. Misma esfera que usaron para fotografiar la Luna. No hay una foto auténtica de la Tierra tomada del espacio, porque todas están digitalizadas. Cuando no existía la digitalización, usaban a un artista pintando una esfera. Y Júpiter pintaron una esfera. Y entonces todas las historias de Marte, de Curiosity, de esto, del otro. Esto es infumable. Bueno, hay mucha gente involucrada en esta mentira, ¿no? Cantidad de gente. Porque el artista es, y vos entras contando y hay uno tras del otro, ¿no? Es que al artista le dicen, dibújame esto. Está bien, pero es cuando lo ves después se da cuenta, cuando lo ves puesto lo que él hizo, se da cuenta para qué lo hicieron. No sé, porque él tendría que tener la curiosidad que yo tuve, porque estamos hablando de los años 70, y después, para que esto sigue. Él tiene que ir a buscar la revista y ver su foto allí, la foto allí y decir, esto lo pinté yo. ¿Cuánta gente va a tener esa curiosidad? No. ¿Cuánta gente? Primero que tenés que tener inquietud sobre astronomía, que por eso la gente no sabe nada del espacio, porque en lugar de ser una currícula en la escuela, astronomía es una materia exótica. Es la carrera científica menos estudiada en el mundo. Y si uno piensa en los antiguos, retomando el tema de los antiguos tenían mucha más relación con el cielo nocturno que el hombre moderno arrogante actual. Porque hoy el hombre moderno vive en las ciudades con las luces y la contaminación y ni miran para arriba. Entonces, si yo salgo una noche despejada y vos me preguntás dónde está la constelación de tal, y yo te la señalo, porque yo las conozco a todas. ¿Cuánta gente conoce? No hablemos de todas. Las constelaciones del zodíaco, tu signo. Sí, no. Mi signo es Virgo. Tenés que estar en un lugar Mi muy signo especial. es Virgo. Si yo la encuentro en el cielo, digo, allá está. Y si está del otro lado de la Tierra, te digo, la veo dentro de 6 meses, no importa. Pero yo sé dónde está. Sé dónde está Escorpio, Aries, Tauro, las conozco todas. Entonces, el hombre de hoy, el hombre moderno, ignora todo lo que hay ahí arriba. Y en base a esa ignorancia se montó la estafa espacial. En donde no todos mienten, sino que la gente está engañada. Pero como decía Mark Twain, es más fácil engañar que hacerle darse cuenta que están equivocados. Yo tenía un cliente en mi negocio que era astrónomo, era también aficionado, pero era un aficionado de más años que yo, porque era más grande que yo, tenía no 1, sino 3 telescopios y mucha más experiencia. Y un día lo abordé desde Apolo. O sea, intenté entrar por ese lado. Y el hombre entró en disonancia cognitiva, se puso incómodo, me pagó y se fue. Porque se puso mal, porque le dije 2 o 3 cosas que él no me las pudo contestar. Y nunca más lo vi. Te nombro este ejemplo como hay montones de ejemplos. La gente se incomoda. Yo he perdido amigos porque les dije, loco, mirá que lo que pasó el 11 de septiembre fue... ¿Cómo? Y entonces... siempre la reacción es contra uno, este tipo está loco. Estados Unidos hoy, pasado 17 años, ya no va a pasar 17 años, y recién calculan que el 40-45% está convencida de que las torres la bajaron el domingo. Nada más que el 45%. Sí, dice, las últimas encuestas dan eso. Y el resto cree que una torre de todavía acero cae sobre el sí ataque mismo. de los aviones de Bin Laden y todo eso, hay gente que lo cree. Y no te sorprenda. Vos acá te dedicás acá mismo en Argentina a hacer determinadas encuestas, no solamente este tema, de otros temas así. No, te vas a encontrar con un montón de sorpresas. Se quedaron con el titular. La gente consume la televisión del sistema. Sí. Consume los medios del sistema. Es lamentable. A ver, por uno que te cuestiona la caída de las torres, o 2, o 5, o 10, tienen 500 que no te la cuestionan y te están hablando todavía de Bin Laden. Entonces, están 500 contra 10, es muy desparejo la ecuación como para convencer gente. La gente no tiene ni siquiera la suficiente inteligencia para separar a Bin Laden con las torres. Porque No. Bin Laden, dejemos. Pero sabés que lo primero que metieron a la gente, y esto tiene que ver con todo, con lo que estás hablando vos ahora, con todo. Hay una cosa fundamental. Lo primero que le metieron a la gente es que la televisión no miente, que la radio no miente y que el diario no miente. ¿Cómo? Vos agarrás los grandes diarios del mundo, New York Times, el Washington Post, qué sé yo, La Nación acá, Le Figaro. ¿Cómo te van a mentir? ¿Cómo te va a mentir una cadena internacional? ¿Cómo te va a mentir, no vamos a hacer nombre, determinado conductor de radio o de televisión? ¿Cómo se va a mentir fulano de tal? Uno lo ve permanentemente en el tema de la política, por ejemplo. Sí. Habla fulano de tal, vos decís, no, te dice, te miran con una cara rara. Entonces, lo primero que han metido entre la gente es la idea de que los medios internacionales serios, no mienten.
Entonces te meten toda la mentira junta y no hay traen una la cuestión otra. de negación porque, sin ir más lejos, Clarín, no hace mucho, vos lo habrás visto ese video donde pusieron a un encapuchado allí que está agitando no sé qué cosa y lo habían armado, porque después lo cacharon de que eso lo armaron ellos. Ahora cuando vos ves... ¿Pero quién te dijo que lo armaron ellos? Pará. Un medio alternativo. Ellos mismos no. Ellos mismos no. Vamos a lo que yo decía recién. Me parece que lo levantó el Destape o alguno de estos. Bueno, Macanudo, pero el Destape puede tener 5.000, 6.000, 7.000 adhesiones. Acá me pueden ver 3.000, 4.000 a mí. Ahora, cuando lo publican ellos son 2 millones, 3 millones, 5 millones. Es muy grande la diferencia entre ellos y nosotros. Por eso ellos lo primero que lograron es decir que no. ¿Cómo vas a cuestionar a Clarín? ¿Vas a cuestionar al Washington Post, al New York Times, al Le Figaro, al Le Monde? ¿Cómo vas a cuestionar a esa gente? No. Y hay periodistas que no nos pueden nombrar de acá, de afuera, de todos lados. ¿Cómo vas a cuestionar a Fulano de Tal? Vamos a cuestionar a Menano de Tal. No, claro. Entonces, lo primero que lograron fue eso. Meterte como que ellos no mienten. Claro. Entonces, que vos desde tu postura alternativa tenés que convencer a millones de personas que consumen eso. Sí. Bueno, si hablando a nivel nacional, si a la gente no le cayó la ficha de cómo mienten los medios cuando uno ve el tratamiento de las noticias, ¿no? Y muchas veces las contradicciones aparecen porque vemos el caso Nisman. Si uno no ve allí manipulación de la información, sí, absolutamente tendenciosa, donde cada uno trata de tirar agua para su molino. ¿Realmente uno puede creer que esa gente está buscando la verdad? No, escúchame, Macri se equivoca, es un perverso, todo lo que vos quieras, pero no roba, como roba la voz. No, claro. Vale, y ¿te das cuenta el mensaje como te lo meten? Entonces los que dicen que roba y te con las pruebas de la corrupción, somos los 4 gatos locos que estamos en la cosa alternativa. Pero eso demuestra también el grado de estupidización colectiva, porque estábamos hablando recién en la materia espacial, las omisiones. Y a vos, lo boludo, ¿no te llama la atención que cuando gobernaba el gobierno anterior, y yo no soy acá, porque hay que estar siempre explicándolo, estaban siempre detrás de la fortuna de, y nadie está detrás de la fortuna de Macri, porque no se habla de la fortuna de Macri. Pero te voy a decir una cosa con respecto a eso. Y cuando digo Macri hablo de todo su entorno, están detrás de la fortuna de los que gobernaron antes. Exacto, pero un medio que habla del pasado, no está desinformando, porque ya tuvimos 12 años de escrache. Entonces yo quiero empezar a saber qué está pasando ahora. Mirá, con respecto a esto te voy a decir una cosa, que hay un artículo que yo lo voy metiendo todas las semanas en el grano, y porque después me parece una noticia, otra noticia, lo voy sacando. Y de este también, que el martes también lo saqué, pero el martes que viene lo voy a meter. Hay un estudio, no es muy largo, es una página y media más o menos, para leerlo 4 o 5 minutos. De un informe que han hecho, no es de acá, es del exterior, de que toda esta penetración de los medios han infantilizado, han comprobado con este estudio, que la adolescencia la han prolongado hasta mucho más arriba en la edad. Y hasta la vejez y hasta la muerte. Bueno, por lo menos, pienso que hizo 20 años más. Entonces, ha infantilizado la opinión pública, y una vez que la infantilizaste, le encajás todos los perros que la se te ocurra. infantilización alcanza todas las edades. Yo cuando estaba en la costa, cuando fue el episodio Nisman, hicieron la marcha del 18F, ¿no? Sí. No sé si era 18. Sí. Bueno, la marcha de los fiscales. Y yo estaba en San Bernardo y vi pasar por Quiosa, la cuadra principal. Yo iba a tomar un café a hacer unas compras. Y venía una marabunta de 2 o 3 cuadras de gente. Y yo veía abuelos con el cartel Soy Nisman. Sí, Soy Nisman, sí. Y yo sentí que la estupidización alcanza hasta la muerte. Yo publiqué, en esa época publiqué en el programa de Grano Sistema un cartel, a ver si me voy a acordar lo que decía. Porque era increíble, un muchacho joven de unos 30 años, estaba con la pancartita acá arriba. Nisman, yo te conocí en vida, en vivo, no como San Martín que nos conocí en bronce. Esa, la voy a buscar porque la tengo guardada como foto. La puse hace como 1 año y pico, que hace 2 años, lo puse en un programa porque era el síntoma de estupidación. Yo Nisman te conocí vivo, a San Martín lo conocí en el bronce.
Tenés que ponerlo al inicio de un programa, ¿viste? Cuando pones Sí. tenés que ponerlo allí para Lo voy a inmortalizarlo. buscar de vuelta, lo voy a poner porque No, eso es lo que te da el pauta, lo que estoy diciendo así. Hay una infantilización. Hay gente que te viene a discutir, que te va a discutir a vos este tema como me discuten a mí otras cosas. No leyendo un diario, con la tapa del diario. El titular. Con el titular del diario. Y te discuten de acá a la China. Es increíble. Con el titular del diario. Por eso yo lo siempre repetir siempre. Es una sociedad en este momento ya mundial es el tema, ¿no? Donde justamente con ese artículo que lo voy a meter la semana que viene, sí o sí, más ahora que estoy compromiso de hacerlo, ¿sí? La infantilización de Occidente. Sí. Cómo los medios han llevado a infantilizar Occidente. O sea, a partir de eso te meten todos los perros juntos. Y bueno, para redondear, porque siempre nos vamos al tema de la política, sigamos. El otro cuento que faltaría ver, algo que quedó pendiente de la Estación Espacial Internacional. Mucha gente cree que existe, porque existe un único argumento que es el clavo caliente al que se aferra, el que cree en la Estación Espacial Internacional. De noche, cuando vos sabés, porque ellos tienen programado por dónde van a pasar y a qué hora, entonces vos te tenés que meter en la web, donde está la Estación Espacial Internacional, y te dicen que va a pasar sobre Buenos Aires o sobre la Argentina, el día tal a tal hora. Y tiene que coincidir de que pase en el sector nocturno, y siempre que sea entre el día y la noche. Porque se supone que si la misma Tierra le impide la luz solar, no se va a ver todo el trayecto, pero uno puede ver una lucecita moviéndose por allí. Yo, teniendo telescopio, nunca me molesté en observarlo, porque ya solamente viendo quiénes la observaron y las imágenes que suben de eso que observaron, y yo veo algo que se parece remotamente a la estación espacial. Es decir, la estación espacial tiene, mira la imagen y tiene dos conjuntos de paneles de 4, así verticales, que son los paneles solares. Y esta cosa que fotografían es una cosa medio indefinida central, con 2 paneles cuadrados así, y no están 4 y 4, yo no veo 8 paneles allí. De manera que eso que vemos es una suerte de proyección holográfica que tranquilamente lo pueden hacer desde un dron. Yo no puedo demostrarlo. Es decir, yo no puedo ir a filmarlo al dron haciendo el trabajo, pues no tengo cómo. Si alguien me pregunta cómo lo hacen el truco, seguramente que es algo por el estilo. Porque la inexistencia de la Estación Espacial Internacional viene dada por el hecho de que no se puede ir al espacio, no pueden estar allí arriba. Si a mí me hacen creer que existe una Estación Espacial Internacional, me tienen que mostrar primero un diseño coherente. La película 2001 de Stanley Kubrick tuvo la virtud de ser premonitoria y todos la tomaron en serio. Hollywood es así. Ellos nos mostraban que en 2001 el hombre iba a viajar en clase turística por el sistema solar, no ya a la Luna. En la película ellos viajan hasta el planeta Júpiter, encuentran un monolito, pasan un montón de cosas raras. Que eso iba a ser de rutina. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el hombre llegó a la Luna, después íbamos a ir a Marte y de allá la progresión iba a llevar que al 2000 ya iba a ser de uso común, en donde ya no harían falta trajes de astronauta porque la gente estaba como la azafata de avión, porque dentro se veía de las naves, vos veías a la azafata que traía unos copetines a la gente. Eso es lo que se preveía hacia el año eran épocas de optimismo, de gran optimismo, pero además estaba basado en un hecho que se suponía lógico y cierto, que era la llegada del hombre a la Luna. Puta, si en menos de 10 años se llegó a la Luna, ya está, en el 2000. El tema es que hoy no siquiera tenemos ojos en el cielo. ¿Por qué? Se supone porque la tecnología está y porque la tecnología avanzó en todos los campos. Si vos ves lo que era el automóvil, del Forte hasta acá, a lo que llega hoy, y en todos los campos, lo que era un teléfono móvil, un ladrillo, a ver estas computadoras móviles, decís, bueno, ¿cómo avanzó la tecnología en el espacio? Nada, los rusos siguen volando con el mismo Soyuz de los años 60. Estados Unidos ni siquiera tiene un cohete para ir al espacio, manda sus tripulaciones allá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor que alguien me lo explique. ¿No pudieron superar la tecnología del cohete? Que sabemos que agota su combustible y se cae. Claro, porque a ver, el Apolo fue en el año 69, sí. Va a ser 50 años. ¿El año que viene? No hubo evolución ninguna del cohete en 50 años. No. Estados Unidos no volvió a fabricar cohetes por etapas.
¿Cómo te mandan hoy lo que ellos dicen que sale para arriba? Mandan un cohete con algo ahí arriba y despega y es un show, porque a lo mejor es un... Está bien, pero es el mismo sistema que salió el Apolo. Claro. 50 años más tarde no hubo ninguna modificación. Es que si mirás adentro, porque Hace siempre 50 años teníamos un Gianditera nosotros, por ejemplo, como Y auto. más o menos. Ahora- Lo sumo le hablan actualizado a nivel software, porque al avanzar las computadoras tiene mayor capacidad de manejar los controles de vuelo, que es crítico. Ahora la computadora viene con material mucho más volátil que antes. Es que la Lo computadora... mismo por fricciones, por temperatura, por todo. No, es que el cohete no viaja muy Por alto. eso, después sí, O sea- yo voy a la versión de ellos, te digo. Sí, sí. Vos me podés meter computadora que es todo material de ahora que no, no es un material para estar de arriba del espacio con las fricciones. Y con todo No, el acá rollo. aparte que las condiciones, si uno simplemente lee lo que es la información oficial, de lo que son las condiciones imperantes, vamos a suponer en la Luna, porque en la Luna los hemos visto, los tipos poner en un trípode una cámara y el cable yendo hasta el módulo, y el cable por el suelo. Y nos dicen que en la Luna de día, y ellos fueron de día, hay más de 100 grados de temperatura. O sea que yo no sé qué material mágico desarrollaron en los años 60 para que los cables no se afectaran, todos los circuitos, los relés, los distintos mecanismos, los sistemas, nada se ve afectado. La radiación, hay artículos actuales de la NASA que nos dicen que el polvo de la Luna es radiactivo y ellos recomiendan para futuras bases en la Luna prestar mucha atención al tema del polvo que es altamente radiactivo. Y nosotros lo vemos a Cernan, que fue el comandante Apolo 17, en plan de geólogo cansado dentro del módulo, lleno de polvo por todos lados, el tipo así. Y ahora nos dicen cuidado con el polvo que es radiactivo. Y yo me echo risa tras risa tras risa, porque nada cierra. Tenemos radiación, tenemos alta temperatura y vacío, que la gente no tiene idea lo que es el vacío. No sé si habrás oído hablar del experimento de Magdeburgo, año 1500 y pico, con una esfera, 2 semiesferas, haz de cuenta un mapa mundi que lo cortaste en 2, lo juntan, apenas agarrados con unos precintos, bomba de vacío y generan un vacío adentro de la esfera. Y entonces hay que separarlo. Llaman a un par de forzudos, no. Ponen a 3, 4 forzudos, nada, vamos a 3 caballos. Un caballo de cada lado, 2, 3. 16 caballos, en grupos de 8 tirando de cada lado y a los latigazos, para separar a los 2 hemisferios. Y cuando se separa con un gran estruendo. Sería interesante hacer el experimento a la inversa. Meterte en una cámara de vacío, cerrar la esfera e inyectarle aire. Por lógica, la misma fuerza que la juntó las va a querer separar. Entonces yo quiero ver cómo se comportaría un traje espacial. Entonces en vez de hacer una esfera de hierro, de cobre, no me acuerdo qué material se usó, creo que de cobre, hacer las distintas capas de tela de un traje, a ver cómo revienta. Yo en realidad metería a un actor ahí adentro, un voluntario, alguien condenado a muerte, decir, bueno, vos vas a hacer un avance a la ciencia. Entonces vos te vamos a meter en este traje espacial y vos vas a entrar a la cámara de vacío a ver qué pasa. Y ese tipo va a ofrendar su vida por el conocimiento y por la verdad. Cosa que hasta ahora no se ha visto. Pero yo desafío a cualquiera que busque en los archivos de las agencias espaciales cómo se comporta un traje espacial en condiciones de vacío. Entonces en la Luna teníamos vacío, radiación y altísima temperatura. Y aquí, y esto lo quiero enlazar ya para finalizar porque esto se está alargando, con un recuerdo de la época. Obviamente no existía internet, pero yo estaba con las antenas paradas. Cuando despega el Saturno V, le ponía 3 días en llegar a la Luna. En esos 3 días no se hablaba de otra cosa. Nunca había la humanidad tan pendiente de un hecho como la llegada del hombre a la Luna, porque esos 3 días no hablaban de otra cosa los noticieros. Vos prendías la tele. Y entonces aparece un ingeniero de NASA con un escritorio atrás en donde estaba dibujado el plan de vuelo y se mostraba la Luna en fase. Y decían, ahora viene la parte más delicada de la maniobra, que es el alunizaje. ¿Por qué delicada? No solo por la maniobra en sí, sino porque tiene que ser muy precisa, porque es muy crítico la zona de descenso. Tiene que ser lo más cerca posible de la división entre el día y la noche. Es lo que se llama el limbo o línea crepuscular. ¿Por qué? Porque de noche hay menos de 100 grados de temperatura. Y de día, o sea, la amplitud térmica entre el día y la noche es de más de 200 grados, a ver si entendemos de lo que estamos hablando. Entonces esto tenía lógica.
tenía lógica que el módulo aterrizara en la línea crepuscular. Eso significa el sol en el horizonte. ¿Y qué vemos en la foto de Apolo? El sol allá arriba. ¿Y cómo lo solventaron? La magia del espacio. ¿Qué tecnología usaron para que los materiales resistieran? Las cámaras fotográficas, la emulsión resistente al calor, la radiación. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Qué lástima que esas cosas no se puedan... Los rollos de la película. ¿Por qué no repiten experimentalmente esas condiciones y que pongan una cámara a ver qué le pasa al rollo? Es que nadie lo hace. A mí me encantaría tener un laboratorio con cámara de vacío y con todos estos chiches para... Pero una cámara fotográfica en aquella época, década de los 60, con rollo de negativo, la dejabas apoyada cuando íbamos de vacaciones, dejar un rato en la arena, en la playa, 1 hora. Y si la película se... La película se hace, señor. Y bueno, y ahí teníamos más de 100 grados. ¿Y? Pero es que se fueron tanto de mambo, porque Apolo 11 estuvo unas... menos de un día, 13, 15 horas, no recuerdo las horas. Pero Apolo 17 estuvieron casi 4 días y el sol casi en el cenit, porque uno ve por la sombra del módulo que el sol está muy arriba. Es como que ya se lo tomaron a la joda. Entonces yo digo, ¿cómo? Primero dijeron que era una maniobra crítica, que tenían que aterrizar cerca del limbo y después fueron con el sol allá arriba y todo es joda. Bueno, ¿de qué es lo que te falta hablar? Sí. Faltaba un tema, dijiste. Bueno, estábamos con el tema de la estafa espacial y no sé, salvo que me salga de tema. No, vos dijiste con eso. Porque te falta hablar de esas cosas. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ya. Vamos al último bloque. Antes de hablar del telescopio espacial, quiero hacerte una pequeña cosita. Pues yo te decía recién que hay mucha gente metida en esto. A ver, yo vamos al caso del ARSAT acá. Hay gente trabajando armando el ARSAT. Sí. Allá en Río Negro. Claro. ¿No? Tipos están armando, son científicos. No, ellos hacen su trabajo y muy bien. O sea, yo no pongo Ahora en después duda... se lo llevan a la Guayana y lo tiran a la No, red. a eso lo subieron en un globo y anda por ahí dando vueltas. No está dando ninguna órbita. Los satélites orbitando no existen porque no se pudieron. Yo me refiero, yo vi a esto, yo me refiero cuando yo te digo de la cantidad de gente que está involucrada en la mentira. El que va a la Guayana y lo tira al aire, ¿eso sabe lo que están haciendo? Yo supongo que quienes se encargan de la operación del mantenimiento y despegue del cohete se ocupan de eso. Después habrá alguien que hará el montaje de alguna caja en alguna parte del cohete y se hace toda la historia del que el coso va ahí, el coso despega y cada uno cree que eso va a la órbita. Sí. O sea, yo no estoy adentro como para decir cómo se maneja el secretismo y hasta dónde llega, pero yo estoy convencido de que la mayoría de los trabajadores, si estamos hablando del ARSAT, para no irnos a la Guayana, que no, la gente que trabajó en la elaboración de ese satélite utilizó la tecnología, le puso la cantidad de sensores, transmisores, baterías, todos los chirimbolos que quieran están, yo no lo pongo en duda. Para esa operativa. Claro. Para esa operativa. Ellos no saben nada. Entonces el secreto está en la Guayana cuando lo tiran para el aire. Claro. Ahí, voy a decir que la gente que lo tira para arriba tampoco sabe que va a estar a 50 kilómetros. No, porque lo pierden de vista y ya está, y ya dijeron listo, ya está en la órbita. Eso. O sea, la órbita es una cosa teórica en donde suponemos que la cosa le está dando vueltas a la Tierra. Y que se supone que está en la órbita para ahorrar combustible. Y yo que alguien me lo explique, por favor, cuál es la lógica de hacer un recorrido mucho más largo como método de ahorro. Y si realmente eso tuviera algún sentido, el sentido lo tendría si primero haces la prueba más rápida. O sea, si vos tenés la luna allá arriba y vas a disparar al Saturno, le apuntás a la luna, no le das la vuelta a la Tierra. Sí, está bien, está bien. Si me decís que le diste la vuelta a la Tierra para ahorrar combustible, no tiene ningún sentido. Es como que yo te diga que para ir a Mar del Plata ahorro combustible y llego más rápido si le doy toda la vuelta a la Tierra y llego. ¿De qué estamos hablando? Eso no entiendo. No. Ahora, lo último, antes de hablar del telescopio. Entonces, el tema de las comunicaciones... El tema de las comunicaciones. Son globos que están ahí arriba con un... Son globos estratosféricos. El globo estratosférico puede llegar tranquilamente a los 30.000 metros de altura. Y ahí tienes alguna sonda o algo así, lo que sea. No, ahí tienen colgando el aparaterío con el que ellos hacen las... Hoy, digamos,
La observación meteorológica se vio muy mejorada de la aparición del dron, porque el dron es un avión ligero capaz de volar muy alto y de ir a donde vos quieras que vaya. O sea, nosotros vemos los drones como un juguete, pero el uso militar del dron empezó hace 15 años. Sí, 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 sí. Tengamos conciencia de que hace 15 años ellos lo hicieron público, sí, de manera que existía incluso de antes. Así que tranquilamente el dron puede estar cumpliendo un montón de funciones que son atribuidas a distintas naves espaciales, satélites o lo que le quiera llamar. Porque los informes meteorológicos, obviamente, tenemos mapas detallados, pero para ver realmente la cosa tenemos que alejarnoslo bastante. Pero no podemos, porque hay un límite superior e inferior. El inferior es 12 kilómetros, récord mundial de profundidad perforado por los rusos, 12 kilómetros. Lo que encontraron abajo es tan duro que ni con puntas de diamante los trépanos más cojudos del mundo pudieron seguir perforando. Y nos dicen que el núcleo de la Tierra y esto, y lo otro, y lo otro. Y es todo un planteo teórico, es absurdo. O sea, el conocimiento humano está basado fundamentalmente en supuestos, en teorías, en modelos que les resultan elegantes y ahí los tiran. Si nos ponemos a hablar de la ciencia en general, como hablamos el otro día, los árboles gigantes de piedra, los pasados remotos, hay tantas cosas que la ciencia nos oculta y nos desinforma, porque las distintas disciplinas vienen y dicen esto es por esto. Y vos observás y decís, ¿seguro? Y empiezan a aparecer dudas. Bueno, el telescopio espacial. Bueno, si hay algo realmente complicado en el área de la fotografía, la técnica más complicada del mundo es la fotografía astronómica. Para entender cómo se saca una foto astronómica hay que hablar de lo que hace un astrónomo en tierra. Muchos creen que sacar una foto astronómica es como hoy todo el mundo anda con una camarita, el que tenga un celular anda sacando fotos, y entonces se creen que una foto desde el espacio es hacer así y se terminó. O quien está filmando, no. La fotografía astronómica requiere lo que se llama horas de exposición. ¿Por qué? Porque son objetos muy débiles y no hay películas, salvo las películas hipersensibles, que ya no se usan películas, sino que ahora son sensores electrónicos. Pero no tienen la sensibilidad. Si yo, por ejemplo, estoy observando una nebulosa, una galaxia espiral, vamos a suponer M31, que la voy a utilizar de ejemplo, que es la famosa galaxia de Andrómeda. A simple vista se observa como una mancha neblinosa pero apenas, y en un cielo como la gente, ¿no?, en Buenos Aires. Si yo observo al telescopio eso, por más poder que tenga ese telescopio, porque yo puedo estar en un observatorio, voy a ver a la nebulosa un poquito más grande, pero va a ser siempre una cosa muy, muy tenue, sin detalle. Entonces, para que se vea detallada, necesito que reúna luz. Entonces tengo que dejar el obturador abierto horas. Se llega hasta 10 horas de exposición a veces, porque son objetos muy débiles que están muy... se mueven. Se mueven, atención. Entonces, el telescopio tiene que tener varias características. Tiene que tener montura ecuatorial, porque si vos tenés un telescopio de estos baratos de las tiendas con un eje horizontal y vertical y no tenés un motor, no podés hacer fotografía astronómica. Una vez que tenés el telescopio ecuatorial, que normalmente tiene un trípode, lo tenés que reemplazar por una base firme y nivelada, porque el trípode, si lo pones en el suelo, y acá tenés que tener precisión, entonces no te podés permitir ninguna irregularidad porque te cagó la foto. Una vez nivelada la base, el telescopio ecuatorial tiene dos ejes también, pero inclinados, de manera que el eje ecuatorial tiene que coincidir según el eje polar tiene que coincidir con la latitud del lugar, y perpendicular a este se mueve el eje ecuatorial. Y esto tiene a su vez un motor de seguimiento, es un motor muy lento que compensa la rotación de la esfera celeste, a modo de mantener centrado el objeto en el centro del campo visual. El campo del telescopio, a diferencia de una cámara, es muy reducido, porque vos en una cámara haces así y tenés un campo importante, pero cuando observás en el telescopio y le estás dando aumentos, estamos hablando de la nebulosa de Andrómeda, que es apenas... Como si fuera un zoom. Un enorme zoom en donde el campo se reduce a poco más de lo que mide esa galaxia. En el caso de Monte Palomar, vos tenés una imagen con un tamaño más o menos así, ponele, ¿no? Entonces vos te vas a la imagen del Hubble de esa misma galaxia y tenés una galaxia que no cabe, o sea, esta habitación no entra del tamaño que se ve. Ahora yo pregunto, siendo un telescopio reflector convencional con un espejo primario de 2,40 m, es menos de la mitad del de Monte Palomar, que tiene 5. ¿De dónde obtiene ese poder?
que alguien me lo explique, porque agarro la foto del Hubble, le empiezo a dar a la lupa, y ¿sabés lo que pasa? Que en vez de una nebulosa empiezan a aparecer estrellas individuales, por miles, y vos le das a la lupa y no se pixeliza. Son imágenes que pesan un montón, y vos le das, y le das, y le das, y siguen viniendo y viniendo. Epa, esto es magia. Es técnicamente imposible que obtenga esas imágenes. Pero además, y esto es lo más cómico, que nadie explica cómo un telescopio que está girando en medio de la nada, a 28.000 kilómetros por hora, que le da una vuelta a la Tierra en 1 hora y media, podría mantener en foco un punto en el espacio. Claro, a eso me refiero. Es imposible. Entonces yo me voy a la información, al sitio del Hubble, y hablan de distintas cosas, ¿no? Y yo busco información técnica, y entonces me muestran un dibujo. Otra vez, un dibujo. La reentrada atmosférica, un dibujo. Otra vez un dibujo. Y me ponen giroscopio. Como que dentro del tubo tiene 4 giroscopios. Listo, se orientan con los giroscopios. Yo me tengo que conformar con eso. ¿Eso es información técnica? No. ¿Yo tengo que creer en eso? Como dije, esto es cualquiera que tenga un estudio secundario lo comprende. Yo estudié industrial, entonces lo mío fue mecánica automotriz. Entonces a mí siempre me interesó saber cómo funcionan las cosas. Así que por favor que alguien me explique cómo un telescopio en medio del espacio es capaz de mantener en foco una cosa que, si vos estás haciendo una foto desde tierra, la mínima vibración del tubo te cagó la foto. Decime si no es la técnica más complicada de fotografía que existe. Una foto que tenés que estar horas pendiente de eso. Por eso el observatorio rodea al telescopio, para evitar que el viento mueva el tubo. Ese nivel de precisión se necesita. Y esta cosa que vuela y que uno piensa, a ver cómo se orienta en el espacio. No sé, yo me río. Realmente me da risa y estoy esperando que alguien me explique cómo funciona. Si algún astrónomo, alguien quiere con su... Me encantaría debatir con el, no sé, el director del planetario. La clave está en los medios. La clave está en los medios, que los medios se llevan esa información que ellos quieren llevarte para el 90-95% de la población. El 5 o 10% de la población inquieta no la puede sacar de ese 5% de la población. Y en estos casos menos, porque ya involucra cuestiones que tienen que ver con esto que en donde el hombre le ha dado la espalda al cielo y a la naturaleza, porque el tema se vuelve filosófico cuando pensamos que como el hombre antiguo se vinculaba, ellos llegaron a conocer el cielo, a conocer el movimiento de los planetas y no tenían instrumentos, o sea, porque ellos tenían los mayas, por ejemplo. Los mayas, por decir, cualquier civilización antigua, los egipcios, podemos ir para atrás, el conocimiento profundo que ellos tenían del cielo, porque estaban vinculados al tema de las cosechas, todo estaba vinculado a eso. Es mucho más profundo que el del hombre moderno, en donde cuelan todas estas historias ridículas del espacio, que cuelan arriba de ¿qué? De la ignorancia de lo que hay allá afuera. Nos imaginamos una cosa que no es, o sea, el espectáculo es magnífico. De ahí a que nosotros podamos tener acceso a ello, que podamos viajar al espacio. Y bueno, para finalizar decimos que dentro de todo esto está montado también toda la ufología, que se alimenta de esto, la vida extraterrestre, la pirámide de Marte, la cara de Marte, la cara de Marte, que después mandaron otra sonda y era otra cosa, ya no era la misma cara, porque había que desmontar. Ellos te tiran primero para que la gente pique, después te desilusionan y te dicen, no, era un accidente geográfico. Y la gente se sigue chupando el dedo y dice, quiero más. Entonces, ahora te aparecen cascos, monedas, ratones, simios, en Marte, porque siempre, y dicen, es pareidolia le llaman. Pero lo estás viendo, una calavera, te la ponen ahí. No, es pareidolia. Así funciona la mente cerrada. El cientificista viene y dice, no es prueba de vida extraterrestre. Y el ufólogo dice, sí, quiero más. Entonces hay mucha gente enganchada en esta historia. Por eso cuando uno le quiere revelar la historia de la estafa espacial al platillista, se enoja. Porque se le viene abajo todo ese mundo de fantasía. Es decir, ¿cómo? Si la pirámide de Marte, si nunca llegó una sonda allá, pero la puta, mirá lo que es una sonda. Mírala. Porque nosotros la vemos, no tiene motores de maniobra. La sonda tiene 3 patas y tienen un panel solar y qué sé yo. ¿Y cómo maniobra? Por lo menos a Apolo se la curraron con los cohetitos esos laterales, viste que tenía unos cohetitos que nunca funcionaron. Pero, digamos, visualmente podía ser. Pero yo he visto sondas donde tiene 3 motorcitos debajo de cada pata fijos. Pero eso está en medio de la nada, vos tenés que tener capacidad de maniobra, no hay motores de maniobra. Por donde lo mires, si le buscas el pelo al huevo, se lo encontrás. Así que bueno,
De eso va la estafa. La Segunda Guerra Mundial yo creo que el gran legado de la Segunda Guerra Mundial fue la masificación de todo. Si a partir de ahí viene el discurso único, en la cultura, en la educación, aparece la televisión con todo su impulso. La televisión le dio claro, aparece la televisión con todo su impulso. Y Hollywood anticipa, a ver, Hollywood te lanza 4, 5, 6, 7 películas de ciencia ficción. Listo. Eso que te dice ciencia ficción, a mí no me gusta. Y te quedas corto. Bueno, las series y las películas. Pues, entonces, eso es lo que la gente va asimilando, que es el espacio. ¿Cómo le metes algo diferente después a eso? No, con tal que se acomode a eso. Claro, que se acomode a eso, entonces listo. Después hay un montón, hay una élite que son los calculines, que te dicen sí, porque si vos vas a los registros de Apolo, está todos los detalles de órbita, tal hora, le dieron una quemadura de cohete y entonces el cohete hizo así y todo, y vos lo lees y decís, mirá, cuánto detalle. Pero eso es un relato. Sí. Es un relato, son cifras que no dicen nada. Cuando vamos a la evidencia dura, no están los planos, no están los videos, bueno, no me hables más. Ya está. Y en el fondo cerrás con que decir que no les interesa absolutamente nada lo que piense esa minoría. Ese 5 o 10%. A esa minoría hay que combatirla en realidad. No, sí, por supuesto que combate. Sí. Por eso los foros de internet han desaparecido. El foro puro. Había foros de discusión donde vos discutías, estaba todo tabulado. Economía, política, televisión, deportes, en 2 ruedas, autos, lo que quieras, hobbies. Les hicieron la guerra. En la Argentina el foro más grande lo voltearon. Vino un fondo de Estados Unidos, un privado, puso $2 millones, compró el foro y lo reventó. Yo fui testigo porque fui parte de ese foro. ¿Por qué? Porque en los foros se compartía y se revelaba la verdad. Entonces yo me llevé la sorpresa de encontrarme a mí mismo, cosa que ya no va a ocurrir nunca más, investigando un tema. Yo al buscar en la web me encontraba a mí mismo, al buscar en los primeros lugares de Google, el hilo que yo había abierto. Esas cosas ya no suceden porque Facebook, que vino a destruir los foros, los reemplazó y los atomizó en pequeños grupos. Entonces nada que vos escribas en Facebook va a aparecer en una búsqueda de Google, nada. Entonces la verdad que hicieron, la encapsularon. Porque un grupo de Facebook, ¿cuánto tiene? Vos para meterte en un grupo tenés que conocer el grupo, tenés que ingresar. No tiene. Eso limitaron la difusión de la verdad. Entonces quedan muy pocos foros en el mundo. Porque los combatieron a propósito. Entonces es muy difícil abrir ese camino. Entonces el camino sería YouTube. Pero YouTube también tiene sus limitaciones. A vos te ha volteado videos, te persiguen que si el copyright, que el spam, que cualquier excusa. No, hasta ahora ya me amenazaron ya con acción de juicio por difamación y una querella. Ya me amenazaron hoy. La semana que viene van a tener la querella. ¿Quién? No voy a decir de quién, yo voy a... ¿Es un organismo o una persona? No, yo creo que hay una... Me parece que el tema es que se han metido en... Yo fui hackeado en el 2016. Me acuerdo. Y salió un video, yo inclusive publiqué videos tengo permanentemente hackeados. Permanentemente yo recibo comunicaciones y cosas así. Y es como que me han hackeado una de las cuentas y han publicado han acusado a una persona determinada, a un diputado nacional, de un hecho de corrupción. En mi nombre. Entonces, se prenden uno que dice que es amigo de él de 20 años y ahí empezó otro batifondo, después el mismo diputado le manda un correo chupándome cualquier cosa y que van a hacer el juicio. Entonces, lo que yo no puedo pensar de que esta gente se montó en eso, posiblemente sí es cierto que están ofendidos. No sé si la verdad pero voy a esto. Los servicios cuando operan saben cómo operan. Saben dónde tocan, quién toca y quién va a saltar. Eso se manejan así. Y yo he notado, no lo voy a decir ahora porque es una cosa que si tenemos que ir a la justicia nos vamos a ir con un abogado. Yo hoy a la mañana he notado un par de cositas medias extrañas en correo que me ha mandado ahí. He entrado a seguir la ruta de algunos hackeos últimos y he visto un par de cositas como que me llaman la atención de que evidentemente es una cama que me quieren hacerlo la gente de los servicios, evidentemente. Así será. Lo último que me van a hacer es que ya la semana que viene tendrá su querella y vaya tratando un trámite bancario para juntar dólares. Pero así se mueven, ¿sí? Y esto fue en ocasión de un video reciente, ¿me? No, y posiblemente porque yo noté que hay un video reciente que hice yo en la entrevista que hice reciente que evidentemente molestó
porque a partir de eso fue lo que... Y esto fue digamos, en algo como esto, en donde el invitado No, lo dijo, no, fue algo que dijiste vos. yo integraba en un grupo, pensaba en un grupo de esos de internet, no de Facebook, yo Facebook está desaparecido. Claro. Un grupo de opiniones de 30, 40 personas, Sí. un grupo de internet. Y ahí apareció, ante un comentario que hizo uno de los integrantes del foro, apareció uno que entró ahí y con mi nombre lo acusó a un diputado de un hecho de corrupción. Entonces, en ese grupo hay uno que dice que es amigo íntimo de ese diputado, ese que levantó todo esta polvareda, se comunicó con el diputado y me mandaron correos a mí los dos, el diputado y él, acusándome que la semana que viene va a tener la querella que vaya contando, y ya me son de todo, bueno, ya está. Listo, esto fue hoy a la mañana, ayer y anteayer. Ya está, listo. Bueno. Después te digo, es un ataque furibundo. Yo en general me cuido. Sí, porque entonces, vos solés mostrar junto con lo que decís, mostrar documentación. Parado. Entonces, bueno, si no yo te gusta estoy parado. Entonces si yo te voy a decir que fulano de tal es un corrupto, hay algo que me lo está cubriendo para decirlo. Mañana me agarrar, sacaste esto y lo saqué de acá está, punto. Sí. Por eso yo por ahí, yo cuando hago los programas, junto toda la papeleta que ahora hace el programa y a todo lo tengo un pedo con la fuente, con todo. Yo soy muy cuidadoso con eso. Sí. Así que yo no iba a pisar el palito como un loco de hacer semejante así. Pero bueno, esto es así. Evidentemente, sí, hay gente que molesta y bueno. Sí. Ahí digo, está el hecho ese de que apareció un video publicado mío de hace... A ver, me parece que les cayó mal el video que yo hice con Taglia Pietra. Yo veo que parece el lado bien de la mano. Este hombre dijo un par de cosas complicadas que no las dicen otros medios. Lo acusó al gobierno de reírse en la cara, ¿viste? Una cosa así. Bueno, a partir de eso fue hace 15 o 20 días, pero yo noté, porque yo cierta ruta del hackeo la sigo. Yo hoy me metí por las computadoras, por lugares donde yo sé que han dejado huellas del hackeo. Que todavía sigue estando el hackeo. A mí todavía cada tanto me mandan amenazas y cosas así. Me mandan que te voy a hacer de vuelta lo mismo, que te vamos a reventar, que te voy a sacar las cuentas otra vez, qué sé yo. A mí cuando me hicieron el hackeo yo pude recuperar 2 cuentas, 3 más no las pude recuperar nunca más. Y con esas 3 cuentas, con una de las 3 cuentas que yo nunca recuperé, de ahí mandaba mensajes a contactos calumniando, insultándolos. Yo perdí montones de contactos. Por eso cuando yo digo que vos te haces la suscripción de Populus, si hay 5.100 suscriptores y el programa te lo ven 2.500 o 3.000. Sí, esos 2.000 que faltan son 2.000 que los han petardeado desde adentro y los tipos no quieren saber más de mí. Lógicamente. Yo sé de gente, algunos amigos míos que me han llamado, che, pero vos me dijiste tal cosa. No. Pero vení a casa. Y vamos a ir, pero mirá lo que me mandaron a mí. Me insultaron, me dijeron esto de vos, me dijeron esto de mí, me sacaron a relucir una comedia. Y son, desde las propias cuentas que me robaron, me han petardeado. Bueno, ahora lo han hecho de otra forma mucho más organizada. Y no olvides que estamos en épocas de cuasi dictadura, ¿no? Y yo creo que estamos en épocas de cuasi dictadura, y yo te digo una cosa, a mí me llama la atención algún tipo de cositas. Yo veo a Macri tensando mucho la cuerda, por ejemplo. Él había arreglado con los sindicalistas que no iba a meter la reforma laboral, la metió. Entonces digo, ¿por qué está rompiendo todo Macri? Y yo estoy pensando si no está rompiendo todo justamente para que haya una época de mucha confusión y peguen un zarpazo ellos mismos, quedándose con un gobierno dictatorial, sin interviniendo a la justicia, sin parlamento, sin nada, sin partidos políticos, sin nada. Y arrancamos una etapa dictatorial. Sí, el peligro es que él sabe que no puede contar con un ejército que está prácticamente desarmado, desmoralizado. Bueno, otra cosa, quería meter la Guardia Nacional, ahora también se tira contra eso. Es decir, yo lo voy a abrir muchos frentes juntos. No, es que el peligro es que él ha firmado acuerdos de mutua asistencia, de asistencia de ellos a nosotros no podemos ayudar a nadie. Con la Guardia Nacional de no sé qué lugar de los Estados Unidos, en caso de conmoción interna y todas esas cosas. Bueno, entonces ya sabemos por dónde va a venir. Entonces, en un momento determinado, ante un desborde social, hacen una especie de, como hizo Fujimori, más o menos por ese lado. Se sacó todo y me transformo en dictador.
Porque hay unas encuestas que están diciendo, por ejemplo, que el año que viene Macri puede llegar a pelear las elecciones, pero bajo ningún punto de vista puede ganar doble vuelta. Eso dice que no hay encuestadora que lo haya hecho, que no haya determinado. Macri no gana en doble vuelta. Tiene que ganar en primera vuelta. En primera vuelta, en doble vuelta no gana. En primera vuelta no va a ganar porque antes sacar por lo menos el 50% de los votos. Entonces es probable que estén pegando una vuelta de tuerca. Esto no le cierra. Y eso que la oposición está haciendo todo lo posible para que él consiga la reelección, porque realmente no se puede esperar nada. Pero, a ver, para que él consiga la reelección, evidentemente tendría que hacer un fraude demasiado grande o hacer un despelote muy grande. Y si consigue imponer el voto electrónico, ya está. Con el voto electrónico ya lo consiguieron. Y la gente es tan estúpida que lo va a tragar. Pero te digo, por ahí están trabajando para eso, están trabajando también para una cosa tipo Fujimori. Muy probable. Así, me hago cargo y cierro todo y empiezo a gobernar como dictador. Sí. Listo. Porque yo les digo que están abriendo muchos frentes juntos, se están apretando mucho las disidencias. No voy a defender a Cristóbal López, pero Cristóbal López a veces tampoco defienden un poco las formas, porque si Cristóbal López había tomado de vuelta el control de los medios, de C5N, Radio 10, había sacado a algunos periodistas, metió a otros, empezó a aumentar la crítica, porque a los 2 días lo meten en cana. Es muy evidente quedó eso, muy evidente. Sí. Bueno, ahora van sobre Crónica también. Muy evidente todo ya. Ya están avanzando con Crónica. Y claro, porque les molesta la disidencia. Y sí, al pelado lo tiene que sacar de ahí, lo sacaron del canal 26 y lo van a terminar sacando. Sí. Bueno, pero él llamó a votar a Macri, ¿eh? Él llamó a votar a Macri. En la elección. En el 2015 y el 2017. Sí, está en el video. 2017. Sí, señor. En el 2015 está el video de él, está en un estrado. No, 2015 sí. Y en el 2017 es un reportaje que le hacen en la casa de él, porque está en un sillón de la casa de él. Lo llamaba virrey y lo puteaba. Sí, por eso llama la atención. Hay un video de él, de las elecciones fueron en octubre del 2015, habrá sido de agosto, septiembre del 2015, un reportaje que le hacen en la casa de él en San Miguel, donde llama a votar por Macri. Por eso te digo, me llamó la atención, porque el hombre ya lo habían echado del canal 26, ya había hablado de virrey, lo puteaban todos los colores, y lo sale a votar. Y es extraño, Cunio, porque tiene unas contradicciones. Vos fíjate, fue el único que me conste que en la TV mostró a Rabino Berman diciendo que la Argentina era la tierra prometida, que había que partirla y bla, 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 que es un escándalo. Y al mismo tiempo, cuando vos lo escuchás hablar sobre el pacto con Irán, el tipo totalmente en contra y diciendo que los iraníes son culpables. ¿A qué juega este tipo? Porque a mí me deja desorientado. No puede tener esas dos caras así. Así que bueno, sí. Por eso yo cuando lo traje acá a este hombre, a Daniel Schittman, era justamente para que de la propia colectividad saliera el hecho de que los iraníes no tienen nada que ver en esto. Sí, pues mucha gente está creída de que la AMIA está toda la comunidad judía detrás de la DAIA. Y resulta que no, están silenciados, toda la disidencia. No, pero hay una cosa que es fundamental, ya con eso terminamos, pues se acabó el tiempo. Sí. Una cosa que es fundamental con el tema de la DAIA, ¿no? Que es increíble, que alguien tiene que explicarlo. No sé, por la cosa más absurda, el hecho penal, cualquier hecho penal que pase, corren a tribunales 30.000 noteros a cubrir un hecho de delincuencia, que puede ser penoso, gravoso, que mató a una persona, todo lo que vos quieras. Es un hecho gravoso, determinado. Al hecho más emblemático de la Argentina, que fue el atentado de la AMIA, hay un juicio en este momento por encubrimiento y no hay nadie cubriéndolo. No hay nadie. Absolutamente nadie cubriendo. No hay un solo medio cubriéndolo. Yo me enteré justamente porque a mí un día de Schittman me mandó a mí al correo, me empezó a mandar copias, sabés que él me había escuchado, ¿sabes qué? Empezó a mandar, y yo empecé a difundir, y ahí me enteré de que estaba el juicio de encubrimiento de la DAMIA, que no lo cubre absolutamente nadie, ni un solo medio lo cubre. Nada. Entonces ahí te das cuenta vos... Porque son casos sensibles políticamente. Porque va contra una verdad establecida por el sistema. El sistema estableció que el que mandó el quiso atentado fue Irán. Punto. El juicio por encubrimiento está tirando abajo esa teoría. Te nombro un paralelo. El atentado de 2013, el de Boston, de la maratón. Sí. Los hermanos chechenos, Tsarnaev, uno murió, el otro está preso. El juicio a puerta cerrada. Sí. Y todas las cámaras de seguridad, todo ese material secuestrado. Entonces, aparte que nos escamotearon la evidencia,
Yo tuve acceso porque se publica hay un sitio web donde uno tiene acceso a algunas de las fotografías presentadas en el juicio. Y cuando miras esas fotos decís, esto es, con razón no lo difunden. Te pongo un solo ejemplo, un patrullero donde dicen que murió uno de los policías que manejaba el auto, y lo muestran con sangre. Y vos miras la sangre y es un ketchup espeso. Sí. No. Pero fíjate, con esto sí, terminamos pues ya es la hora. Con esto, con el tema este de la embajada. A ver, quiero que alguno me responda esta pregunta. El tema del memorándum con Irán, que está directamente relacionado con este tema, tiene una cobertura periodística impresionante por todos lados. Y el juicio de encubrimiento de ese, ni uno va a cubrirlo. No. A ver, a los medios tendrían que explicar solamente eso. ¿Por qué esto lo cubrís con 55.000 reporteros y no mandás ni un fotógrafo? Entonces, ahí te das cuenta que cuando vos vas contra la... Y este viene por todo lo que decíamos recién ahora acá en todo el programa. Cuando vos vas contra la verdad establecida, no es la verdad, la versión establecida por el sistema, te queda solo. Sí. Y te convertís en enemigo del sistema. El nombre público número uno. Claro. No, a mí Silma me comentaba, Daniel Silma me comentaba así fuera del programa, cuando conversamos con él. No, porque la persecuta que tienen ellos ahí, toda la gente de Moria No quiero estar en la piel de ellos. No, la verdad, lo que tienen ellos ahí, sí. Y eso que fue una ley votada ante el Congreso, es ridículo, es ridículo. Por eso digo de que es una cosa que es increíble todo esto, y el sistema, cuando el sistema te establece una cosa determinada, X, vos vas contra eso y sos el enemigo público número uno. Vas contra lo que ellos establecieron, vos sos el enemigo público número uno. Exactamente. Bueno, aquí hemos llegado. Te agradezco que hayas venido. Así que cuando se pueda hacemos alguna otra. Hacemos otra cosa más, ningún problema. Bueno. Gracias.